el principio no había nada. Nada más que el silencio de una infinita oscuridad. Pero el aliento del Creador revoloteó contra el rostro del vacío susurrando: que se haga la luz. Y hubo luz. Y eso fue bueno. El primer día. Y entonces la luz sin forma comenzó a tomar sustancia y forma un segundo día. Y nuestro mundo nació. Nuestro hermoso y frágil hogar. Y una gran y tibia luz nutrió sus días. Y una luz menor gobernó sus noches. Y hubo tarde y mañana. Otro día. Y las aguas del mundo se reunieron. Y en medio de ellas emergió tierra firme. Otro día pasó. Y la tierra esparció las cosas que crecen. Un grueso manto verde se extendió a través de toda la creación. Y las aguas también rebosaban de vida. Criaturas de las profundidades que no son más. Vastas multitudes de peces, algunas de las cuales todavía nadan bajo estos mares. Y pronto, el cielo estaba repleto de aves. Y hubo tarde, y hubo mañana, un quinto día. Ahora todo el mundo estaba lleno de seres vivos. Todo lo que repta, todo lo que anda y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y eso fue bueno, fue muy bueno. Había luz, aire, agua y tierra. Todo limpio y virgen. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su especie. Todo parte de un gran conjunto, todo en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso, una joya en la palma del Creador. Y entonces el Creador hizo al hombre y a su lado a la mujer, el padre y la madre de todos nosotros. Hola hermanos, hola hermanas, ¿cómo están? Vamos a seguir con la clase de hoy. Vamos a seguir con teología y como bien ven ahí, la creación del mundo material es lo que vamos a empezar hoy. Es un video más cortito como todas las introducciones. Les dejé ahí antes un videito para modo gráfico, empezar a prepararnos para todo esto que vamos a ver en este tiempo que es la creación. Entonces en este capítulo vamos a seguir ampliando todo el tema de la creación y nos vamos a enfocar en esta segunda parte, por así decirlo, en la creación del mundo espiritual, en lo tangible, en lo que podemos ver y tocar. Vamos a ver la creación según las escrituras, así como los hebreos tuvieron la revelación bíblica de la creación, que es lo que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Otras naciones también tuvieron y crearon sus propios relatos sobre la creación de este universo material y del modo en el que el caos se convirtió en lo que conocemos hoy como el cosmos, en un mundo habitable sería. Así que algunos de esos relatos de las otras naciones revelan cosas similares al relato bíblico, pero en general tienen diferencias muy grandes y casi siempre las diferencias son elementos dualistas, como por ejemplo que Dios es eterno y la materia también es algo eterno, es como una plastilina, una masa que Él formó, un material eterno como Dios, o politeístas directamente, muchos dioses creando la tierra y cada uno a su antojo creando algo por capricho o para competir contra otros dioses. Todo esto contrasta con la sencillez y la sobriedad que tiene el relato bíblico que todos nosotros conocemos de sobra, que arranca, como dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que antes de meternos a full con el estudio de la creación como tal, como vemos en las escrituras, nos conviene ver algunos aspectos generales respecto al relato bíblico para así poder entender todo de una forma más correcta. Algunas consideraciones básicas. Vamos a ver qué es la Biblia bien, en realidad, a qué se debe ese libro o ese conjunto de libros, si tiene contenido científico o no, y vamos a ver un poco de cómo pensaban los hebreos. La Biblia no es un libro de geología, ni de astronomía, ni de física, ni de matemáticas,
sino que es simplemente una historia, simple y grandemente, ¿no? Una historia de la salvación. Es decir, que no es un libro de ciencia, sino de fe, por lo tanto no está dedicada a demostrar nada, sino a exponer la verdad para que nosotros la podamos creer. Y que la Biblia es, en resumen, una historia de salvación. Todo lo científico sirve de contexto a esta historia de salvación. Está narrado de una forma popular, es decir, al alcance de todos, para que todos lo podamos entender, y según una percepción que también tuvieron ellos en ese tiempo de los fenómenos que ocurrieron. Un ejemplo de esto, cuando Josué dice que mandó a detener el sol, sabemos, ¿no?, que técnicamente el sol no es el que se detiene, pero está narrado de una forma en la que puedas entender qué pasó, que podamos entender todos qué pasó. Es como nosotros hoy en día, que tenemos a tal hora sale el sol, a tal otra hora se esconde el sol, y sabemos que no es técnicamente correcto esa afirmación. El sol no se esconde ni sale de ningún lado. Pero solamente es una forma para entendernos, pero no es la forma técnicamente correcta de decirlo. Y es importante conocer la mentalidad hebrea, como decíamos antes, para poder entender mejor el mensaje bíblico, ya que la inspiración divina se acomoda a los estilos literarios de los escritores sagrados, los cuales eran hebreos, a excepción de Lucas. Si se desconoce la mentalidad hebrea, nos va a ser difícil entender vocablos y significados que ellos le daban a las palabras salvación, verdad, justicia, gracia, fe, vida, camino. Por eso es importante tratar de comprender cómo pensaban los escritores de la Biblia. Otra consideración es el punto de vista bíblico sobre la creación. Es muy importante decir que el relato en Génesis 1, aun cuando menciona la creación de los cielos, no le dedica más atención al mundo espiritual, sino que se ocupa muchísimo Génesis en el mundo material. Lo representa como una especie de habitación del hombre y como un lugar para sus actividades. El relato de la creación es el principio de la revelación que Dios hace de sí mismo también, por eso es muy maravilloso, y nos informa de la relación fundamental en que todas las cosas, incluido el hombre, se encuentran respecto a Dios. Ya nos ubica, por así decirlo, entre creación y creador. Acentúa la posición original del hombre y su posterior caída, para que los hombres de todas las épocas tengan un adecuado conocimiento de que las escrituras hablan sobre redención, como dijimos, una historia de salvación. Entonces, viendo que este es el propósito principal de la narración, la Biblia no pretende darnos una teoría de la formación del universo completa, filosófica, pero a pesar de eso tenemos elementos importantes para construir una verdadera teoría de la formación del universo, y eso es lo que vamos a hacer en este punto de las clases. Vamos a tomar todo lo que nos dejen estos pasajes para estudiar sobre el tema de la creación. Y una de las últimas consideraciones que vamos a ver hoy es el origen del relato de la creación. La investigación sobre el relato de la creación surgió repetidamente, y este interés se renovó mucho porque se descubrieron en 1849 unos escritos que se dice que son 1000 años más antiguos que los escritos que hay sobre el libro de Génesis. Entonces empezó, como ahí yo formulé la pregunta, toda la disputa de si fueron los hebreos los primeros en escribir sobre la creación y quién está más cerca de lo que pasó realmente en la creación del mundo, si los hebreos o estos escritos babilonios. Existen algunos puntos similares en esta teoría de los babilonios. Es un poema de eso que habla sobre la creación del mundo, y hay cosas muy similares con Génesis. Ambas empiezan con que antes había un caos primitivo, todo estaba desordenado. También las dos cuentan la división de aguas del cielo, del firmamento, y las aguas de abajo. Génesis habla de 7 días, y esta historia babilónica la encontraron en 7 tabletas donde va relatando cada acontecimiento en una de ellas, muy similar a los 7 días. Sin embargo, a pesar de parecerse en eso, hay grandes diferencias, y se encuentra en el concepto justamente religioso, donde ahí chocan siempre, como hablábamos antes.
El relato babilónico es muy mitológico y politeísta, no dar más. Los dioses no guardan un nivel elevado, sino que traman, conspiran, luchan entre ellos, como hablábamos antes. Y en Génesis, por el contrario, encontramos un sublime monoteísmo y vemos a Dios llamando a la existencia del universo y a todas las cosas creadas mediante la sencilla palabra de su potencia. Nosotros claramente creemos que Génesis no se nutrió de este relato babilónico, sino que al contrario, el relato babilónico lo hizo del relato bíblico. Puede ser de una fuente escrita o, como en esa época se pasaba todo mucho más, de una fuente oral. Pasa que en investigaciones también estas escrituras coinciden con cuando los hebreos estaban ahí, entonces se cree que ellos ahí leyeron esto de los babilonios y se inventaron su propia teoría de la creación, ajustándola a su Dios, pero de la misma manera puede ser al revés. Ellos contaban la creación como el Señor se las reveló, tenían escrito, y los babilonios lo vieron y lo adaptaron. Es lo que nosotros creemos. Porque siempre es similar en varias cosas pragmáticas, pero en el tema del Dios creador pusieron ahí a sus dioses y armaron un poquito más de mitología. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Ya en la próxima clase vamos a darle un poquito más, vamos a avanzar con lo que sigue, con la interpretación de Génesis capítulo 1, con varios detalles más muy interesantes. Así que bueno, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.